Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otra cápsula con su profesor Israel Dolarte Jorge. El día de hoy empezaremos la discusión del capítulo 1, El asunto de la economía política, del libro de Mario Bunge, Economía y Filosofía. Bunge va a desarrollar a lo largo de este capítulo una discusión entre lo que él o lo que para él son las principales vertientes de la economía, que son tres: la microeconomía, macroeconomía y politología económica, que yo prefiero llamar economía política. La microeconomía, dice Bunge, decide tratar de productores y consumidores individuales. Esto ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, solo que creo necesario dejarlo en claro para que cuando ustedes lo puedan o lo deban abordar en sus clases de microeconomía, sepan de dónde viene esta perspectiva de la economía. Bien, para estos autores, que también ya habíamos comentado que compaginan mucho con los neoclásicos, o que viene más bien de los neoclásicos, son las decisiones individuales las que determinan la actividad económica en su conjunto. En una novela muy interesante que se llama la... eh, se me olvidó el nombre de la novela. El mundo de Sofía, Sophie's World, no sé cómo se llama en danés, porque creo que fue escrita en danés. Si no hay, chequen en el internet por quién fue escrita. En el mundo de Sofía, llega un punto en que la protagonista, que es una niña y está estudiando la historia de la filosofía, su instructor le da a beber o le da a tomar dos cápsulas, una roja y una azul. Algo así como este capítulo, perdón, esta escena de Matrix, ¿no? Cuando le dan a elegir a Neo las dos cápsulas. Disculpen la referencia, pero yo soy de los 90s. Le da a tomar dos cápsulas y le dice su maestro: cuando tomes la cápsula azul te vas a dar cuenta de cómo ven la realidad los existencialistas, y cuando tomes la cápsula roja te vas a dar cuenta cómo ven la realidad los marxistas. Una vez que toma la cápsula azul, ella empieza a ver todo el mundo, que no es más que una droga, creo yo, pero esa es mi interpretación. Empieza a ver el mundo de manera particular, o sea, en todas sus particularidades. Se da cuenta que cada hormiga es distinta, todas las hormigas son distintas. Imagínense el nivel de viaje que se puede detener a examinar cada hormiga. Las hojas, todo es distinto, puede ver que cada cosa es única, ¿sí? Regresa de su viaje y después le da la cápsula o la píldora roja, y esta lo que provoca es que Sofía pueda ver que todo está unido, todo. ¿Sí? O sea, lo que hace una hormiga repercute al elefante, y lo que hace el elefante repercute seguramente a otro ser vivo del otro lado de la tierra, ¿no? Porque todo está unido, es un sistema. Bueno, le dice su mentor, así como cuando tomaste la cápsula amarilla y viste el mundo de manera tan particular, así lo ven los existencialistas. Es decir, son los individuos, porque todos somos distintos, los que hacen la economía. Y por consiguiente, tenemos que estudiar a la economía desde el punto de vista del individuo. Una vez que se puede estudiar al individuo, ¿sí?, entonces se puede entender a todo el sistema. Yo necesito teorizar cómo es el individuo, este individuo representativo, y después lo puedo multiplicar por 100, por 1000, por 2000, por 1.000.000, perdón, y entiendo entonces el sistema económico. ¿Estamos? Eso es la microeconomía. Perdón. Dice Bunge, tratan de productores y de consumidores individuales, cómo toman sus decisiones de manera individual. Algo que ustedes van a notar después en esta materia, en la de microeconomía, es todo el andamiaje matemático que ellos arman para poder argumentar todo lo que ellos dicen. Pero bueno, no los quiero asustar, solo que prepárense con cálculo diferencial e integral. La segunda forma de hacer economía, dice Bunge, es la macroeconomía. Ellos estudian las economías enteras. Esto es, no les interesa
cómo determina su elección de consumo un individuo, sino todos los agregados macroeconómicos, cómo se mueven. Ven el PIB, la tasa de interés, el tipo de cambio, la balanza comercial, pero el gasto del gobierno, etcétera. Desde ahí se pueden hacer análisis muy interesantes, ¿sí? Porque ellos ven a la economía o la macroeconomía como el conjunto de todos los agregados. Y entonces puedes decir, bueno, si baja la tasa de interés, puede ser que la economía crezca tanto, ¿no? Pero como el tipo de cambio está a tal nivel, entonces esto le va a impactar en la economía. Que seguramente eso es muy familiar, es algo muy familiar para ustedes, porque precisamente es de lo que se habla en los noticieros, ¿no? ¿Cómo impacta el tipo de cambio en el consumo de las personas, ¿no? O está subiendo la gasolina, cómo va a impactar en el bolsillo? Eso es ver la economía desde la macroeconomía, porque ellos estudian las economías enteras. Es la forma en cómo ellos resuelven o tratan de resolver el problema de la economía. Y por último, como lo menciona Bunge, la politología económica, que repito, yo prefiero llamarle economía política. Hace rato comenté sobre la cápsula esta de Alicia, la roja y la azul. Cuando tomó la roja, vio cómo todo estaba unido. Para la economía política no existen los individuos solamente flotando, sino que es todo el conjunto, es decir, se toman la cápsula roja. Ellos ven a toda la economía en su conjunto, y no solamente toda la economía, sino hasta la política, la sociología y la antropología entran para estudiar economía. En este momento no tengo el nombre de algún autor, o por ejemplo, busquen ustedes la teoría de la dependencia y se van a dar cuenta cómo ellos estudian economía con la historia, con la sociología, con la antropología, con el derecho, las mezclan y hacen sus análisis económicos, ¿sí? Estudian supersistemas, dice Bunge, económicos y políticos. O sea, para ellos las cuestiones políticas no están separadas de la economía. Si Putin, el presidente de Rusia, está tomando alguna decisión, eso va a repercutir en la economía, ¿sí? Por ejemplo, en el precio del petróleo, y eso va a repercutir y así sucesivamente. Así es como explican la economía, ¿sí? Disculpen que diga muchas veces economía, pero pues es que de hecho de eso se trata el texto, ¿no? Y una vez que plantean a todo como un sistema, el estudio de la economía es precisamente eso, estudio de sistemas, ¿sí? Una crítica que le hace Bunge a la perspectiva esta de la microeconomía es que, voy a citarlo textualmente, los agentes económicos no son partículas que se mueven en el vacío, son como burbujas de aire en un líquido. Son más bien componentes de un sistema social, ¿sí? Por consiguiente, la microeconomía cojea de ese pie, ¿no? No existe el individuo alejado de la sociedad para Bunge. Los constructos, dice él, generales de las categorías de la economía son, y pongan mucha atención en esto, porque son para Bunge los temas centrales de todas las corrientes económicas. Es decir, que cada una va a tratar a estos temas desde distintas formas, pero lo que tienen en común es que son los temas de todas las corrientes, ¿no? Una, los recursos naturales. Es decir, todo economista debe estudiar los recursos naturales, ¿sale? Desde el punto de vista de la escasez, desde el punto de vista de las elecciones individuales, desde el punto de vista histórico, ¿no? Dependiendo de dónde se sitúen. Dos, todo lo referente a los objetos no humanos bajo el control humano. ¿Qué son esto? Herramientas. Una de las cosas que siempre nos preguntamos es, con esto del avance de la tecnología, ¿llegará el momento en que las máquinas sustituyan al hombre? ¿No? Parece mucho de ciencia ficción, parece mucho de una novela de Isaac Asimov, ¿no? Yo Robot. Pero también es algo que todas las corrientes económicas están preguntando. E incluso cada una de ellas juega con este elemento. Mientras algunos dicen, entre más tecnología, más crecimiento, como los países del primer mundo, otros van a decir, entre más tecnología, más desempleo, ¿no? Pero lo que tienen en común es que la tecnología, o lo que llama Bunge, los objetos no humanos bajo el control humano, ¿sí? Son un objeto de estudio también. Referente a agentes económicos, y ahí es donde vienen todos los actores en la economía, el consumidor, el productor, el gobierno, el sector externo, etcétera, también entran ahí en economía. Y toda la economía en su conjunto.
Estos temas son los que ustedes van a encontrar en toda su vida como economistas, ¿sale? Repito, que depende desde la perspectiva o de la corriente que ustedes se sitúen, le van a dar esa importancia, pero lo que tienen en común es que todos esos temas, ¿sí? Los van a tocar. ¿Y por qué? Pues porque estamos hablando de producción y distribución. Al final la economía es eso, producir y distribuir. Porque para producir necesito recursos naturales, necesito herramientas, necesito que todos los agentes económicos se muevan, necesito ver a la economía en su conjunto. Entonces, tengo que producir y después tengo que distribuir. ¿Sí? Eh, y por último, de estos elementos, perdón, se me olvidaba uno, es que ven, no, no, sí lo dije, perdón, ven a la economía en su conjunto. ¿Sí? Y aquí podemos ver a los sistemas económicos, ¿sí? Cómo los caracteriza Bunge. Él dice que hay los que los ven como composición, como un ambiente, como una estructura. Una composición es una elección, es una colección, perdón, de personas. Cosas no humanas incluso de cierto tipo. Eso puede ser una composición. Un ambiente es lo que surge de esa composición o de esa colección. Son los miembros, sí, que interactúan. Y la estructura es la colección de las relaciones, precisamente, de esos miembros, el intercambio, la administración, trayéndolo al aspecto de la economía. Entonces, la economía es individuos que producen, individuos que consumen, ¿sí? Entre todos ellos forman un ambiente, ¿sí? Todos los miembros de la sociedad. Y la estructura es precisamente, ¿sí? La interacción de todos ellos. Todos los días, y eso es algo inevitable, eso es una ley, tenemos que producir y tenemos que consumir. Bueno, al menos consumir, ¿no? Sí, porque producir, pues quién sabe. A veces puede dar flojera producir, pero consumir no. Como necesitamos consumir, entonces producir se vuelve una necesidad, ¿sí se ve? Por consiguiente, la economía tiene que buscar las leyes que rigen la producción y la distribución, ¿sí? Esto es, que en este momento, ¿sí? Hay personas que no están encerradas en su casa, por supuesto, y están produciendo algún bien o un servicio, ¿no? El panadero seguramente ya está amasando su mezcla para producir obviamente el pan, ¿no? Si no, no sería panadero. En la fábrica de coches ya se están pintando los últimos, o están empezando también en la línea de producción, etcétera. Están produciendo porque es una ley. Si no, el hombre moriría. Si no producimos, nos morimos porque no tendríamos que consumir, ¿sí? Y esa es toda la estructura económica, dice Bunge. Es algo muy interesante, ¿no? Porque aunque está ante nuestros ojos, ¿sí? No necesariamente es, digamos, visible. Espero que se entienda esta ironía. Aunque está frente a nuestros ojos, no es tan visible como para empezar a estudiarlo, ¿no? Todos los días producimos, tal vez vemos una señora que sale a vender gelatinas en la calle, ¿no? Y decimos, ay, se me antojó una gelatina, pero de ahí no pasa, ¿no? Pero no lo ves con los ojos de un economista y dice, es que ella está produciendo para satisfacer una necesidad. Y eso es una ley, y eso es lo que yo quiero encontrar y es lo que quiero buscar, ¿sí? No necesariamente qué lo está motivando, porque seguramente es su necesidad también de tener un ingreso, ¿no? Aunque también es parte del estudio de la economía, sino, por ejemplo, también puede ser cuántas gelatinas va a vender, ¿no? A qué determinado precio. Yo estoy partiendo de la idea, ¿sí? Que hay una demanda y que hay una oferta. Voy a estudiar esas leyes. Dice Bunge, no hay estructura en sí. Toda estructura lo es de algún objeto concreto. En particular, dice él, una estructura económica es la colección de relaciones económicas entre los componentes de un sistema social. La economía política entonces trata de sistemas. Para Bunge, ojo, para Bunge, todas las corrientes económicas que no traten de sistemas, ¿sí? Las va a desdeñar, porque él dice que la economía es un estudio de sistemas. Aunque bueno, si tú partes del individuo, cabe resaltar que inevitablemente vas a caer en el sistema. En alguna ocasión yo me acuerdo haber escuchado que los neoclásicos y toda esta economía no es social porque no habla de sociedades, sino habla de sistemas. No es cierto, lo que sucede es que ellos parten
de una construcción de economía muy distinta a la histórica, y ellos dicen que la historia, la estructura, se empieza a estudiar desde el individuo, ¿no? En cambio, los otros dicen que el individuo se le empieza a estudiar desde la estructura. ¿Quién tiene la razón? No lo sé. La moneda está en el aire. Con esta pequeña reflexión me despido de ustedes. Nos vemos en la siguiente cápsula para estudiar el resto de los capítulos. Denle por favor un me gusta. Si les gustó, compartan el video. Si no les gustó, pues también, ¿no? No sean así. Muéstrenselo a sus familiares para que ya no hagan tanto TikTok. Y bueno, hasta ahí. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós.